diciendo una frase para ver qué viene a tu mente cuando yo diga esta frase. Dios está muy interesado en cumplir tus planes, tus metas, tus sueños, tus proyectos. Aleluya. No sé qué viene a tu mente, yo solo lo estoy diciendo. ¿O qué viene a tu mente si yo te diría, Dios está tan necesitado de ti, que de hecho Dios te necesita para llevar a cabo su evangelio? No sé qué viene a tu mente con eso. Pero escuché esta y esta sí, esta no sé qué me provocó. Pero alguien dijo, es que Dios está en el cielo con las manos en la cabeza y no sabe qué hacer porque el mundo está patas arriba. No sé de dónde salió eso, pero se ha dicho de todo. Este texto, en su contexto, Filipenses capítulo 4, verso 13, creo que es uno de los pasajes tan hermosos que hay en la Biblia como muchos otros, pero es tan hermoso y a la vez está mal interpretado, por la sencilla razón que muchos hablan de Filipenses 4:13, pero no hablan del contexto de Filipenses, por qué Pablo está diciendo esto. Y aunque mucha gente quiere que Dios le cumpla los planes, los sueños, las metas, si tú quieres que Dios cumpla tus planes, tus sueños, tus metas, tus propósitos, todos tus deseos, tú no quieres que sea Dios, tú quieres que Dios sea Papá Noel. Y es que vivimos en una sociedad tan corrompida, en una sociedad donde los valores se han diluido de tal forma que la gente ya no quiere creer en Dios como el Dios soberano, como el Dios poderoso, como el Dios misericordioso, como el Dios que es, sino que la gente se ha hecho en su mente dioses, ídolos, y le ponen el nombre de Dios o el nombre de Jesucristo. Y lo triste del caso es, hermano, que Filipenses 4:13 no tiene nada que ver con tus planes, no tiene nada que ver con tus proyectos, no tiene nada que ver con tus deseos. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque si Dios respondiera a tus planes y a mis planes y a los planes de todo el mundo, esto sería un caos. Porque el hombre es egoísta, porque el hombre por naturaleza todo quiere que gire alrededor de él. Hermano, la palabra del Señor nos va a demostrar en esta mañana, y quiero dividir el texto en tres partes. La tesis principal o el título es el verdadero significado de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa? A la luz del Evangelio, y lo voy a dividir en tres partes. La primera parte la quiero subtitular así: el gozo de tener a Cristo. Para entender esa frase del apóstol Pablo hay que entender lo que él va a hablar en los primeros versículos del 10 al 13, el gozo de tener a Cristo. En segundo lugar, del verso 14 al 18, vamos a ver la bendición de dar y recibir. Esta mañana aquí vamos a hablar de dinero. Aquí vamos a hablar de la doctrina de la prosperidad, pero según el Evangelio, no según los falsos maestros por ahí. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la provisión de Dios para sus hijos. Si vamos a hablar en primer lugar del gozo, en segundo lugar de la bendición, en tercer lugar de la provisión, todo esto nos va a ayudar a nosotros a entender. ¿Qué entendieron los filipenses cuando Pablo llegó a este versículo? Recuerden, los capítulos y los versículos, las divisiones, son inspiradas, ¿no es verdad? ¿No es verdad que sí son inspiradas? Diría el guajiro, no son verdad. No son verdad. Los capítulos y los versículos, incluso los subtítulos en negrita, eso no es inspirado. Eso lo pusieron cientos de años después para ayudar a que el que va a leer la Biblia escuche el propósito de los capítulos y los versículos y los subtítulos en negrita, sobre todo en nuestra Reina Valera, que es una de las que más usamos, y en todas las demás, no es inspirado. Pablo no escribió y dijo, voy a escribir ahora el verso 11, ahora el verso 12, ahora el verso 13. El propósito de estas divisiones es para ayudarnos a encontrar más rápido. Por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga, como incluso lo usaba Jesucristo en su enseñanza, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero él no dice, oíste que en Deuteronomio, capítulo tal, versículo tal, no, porque eso no existía. Entonces cuando la gente iba a buscar una porción, si no se la sabía de memoria, que si no sabía en qué parte de la escritura estaba, no la encontraba. Entonces, muchos años después, que Juan termina de escribir Apocalipsis, cientos de años después, diría yo, es que se empiezan a poner las divisiones. A partir del año 900,
Y todos esos años anteriormente, ¿cómo se leía? No, se abría el libro y era desde que empezaba Filipenses hasta que terminaba, y así con todos los libros. El problema hoy es que lo que se puso para ayudarnos a encontrar más rápido una porción, la gente lo ha cogido para interpretar. No, mira, Filipenses 4:13, leen solo ese versículo y desconectan todo el contexto. Y por eso es que encontramos hoy gente diciendo lo que le da el deseo de la palabra del Señor sin contexto ninguno. Filipenses 4:13 no tiene nada que ver con nuestros planes y proyectos, hermanos. De hecho, tiene que ver con las maravillas de Dios, y vamos a verlo entonces en el texto de esta manera declarado. Recuerden cómo Pablo ha venido desarrollando el gozo de tener a Cristo en la vida, la plenitud que Cristo muestra en la vida del creyente, el llamado, la imperiosidad que el Señor nos da de mostrar su evangelio. Ahora, en esta parte, yo solo voy a hacer una pregunta, porque este es el sermón número 11 de la carta a los Filipenses. Nos queda uno más y al final después vamos a dar uno que sea una recopilación de todo lo que vimos en Filipenses, evidentemente en solo una hora, pero será también de mucha bendición. Déjenme preguntarle, ¿dónde está Pablo escribiendo esta carta? En una prisión. Y es interesante que en una prisión donde él está, esta no es la primera vez y no va a ser la única vez, él ha estado y estará en diferentes prisiones a lo largo de su ministerio, y una de las cosas que él nos va a mostrar es que el significado de la palabra del Señor, hermano, de acuerdo a la misma palabra del Señor, es mucho más grande y más hermoso que la gente enseña y dice por ahí. Quizás tú has usado muchas veces Filipenses 4:13 para, estás en medio de un problema, vamos, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás alguien dice, no, tengo un problema en el matrimonio, vamos, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando lo vamos a leer y lo vamos a ver en esta mañana a la luz del apóstol Pablo, no vamos a pensar que lo que nosotros decíamos estaba mal, pero vamos a ver por qué Pablo lo dijo, qué le motivó, qué estaba moviendo su corazón, sus necesidades. Y sí se habla de dinero, sí vamos a hablar de dinero, pero de acuerdo a las verdades de Dios. Recuerden, el dinero no es pecado, es el amor al dinero lo que es pecado. Entonces veamos en primer lugar lo que el apóstol nos va a decir en los primeros versos, el gozo de tener a Cristo, para poder entender por qué esta frase es desarrollada. Miren cómo dice el verso 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Miren cómo Pablo, después, ¿qué es lo que Pablo ha declarado unos versos anteriores a este? Es decir, para entender el contexto, ¿de qué viene hablando él? Del gozo de tener al Señor. ¿De qué viene hablando? De no estar afanado. Y lo último que ha hablado en el verso 8 y verso 9, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que hacer, que nuestros pensamientos, que nuestras acciones estén tomadas de la mano a la luz del Evangelio. Una persona que piensa la verdad de Dios y que la pone en práctica es un creyente genuino que muestra, hace, vive lo que Dios demanda en su palabra. Pero una persona que piensa en las cosas de Dios pero no las hace, no significa que sea un creyente. O una persona que piensa mal, evidentemente eso es lo que va a reproducir. Ahora, después de hablar del gozo, de llenar nuestra mente de Cristo, ahora Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor. Y lo primero que él nos recuerda en este texto es algo que ha desarrollado a lo largo de la carta, y es que ¿en quién está el gozo del apóstol Pablo? En el Señor, hermano. Si tu gozo, si tu alegría, si tu razón de ser o estar contento está en el hombre, qué miserable eres. Si tu gozo y tu alegría está en una noticia que te llegue, o en una visa, o en un viaje, qué miserables somos si ahí está nuestro gozo. Porque este mundo es cambiante y este mundo también pasará. Fíjense cómo Pablo dice, me he gozado grandemente en el Señor. La pregunta es ¿por qué? Fíjense cuando Pablo dice, porque ya han ustedes revivido el cuidado que tenían de mí. Literalmente, la iglesia de los filipenses se encargaba de sustentar al apóstol Pablo. Aquí Pablo está hablando de dinero y está diciendo, me ha dado un gran regocijo en el Señor que ya ustedes han revivido. Esa frase han revivido, algunos historiadores y algunos intérpretes la relacionan
Como, bueno, nosotros aquí otra de las poquitas cosas que no tenemos es las 4 estaciones, ¿no? Pero las estaciones, normalmente después del invierno, ¿qué es lo que viene? La primavera. Después del invierno viene la primavera. Ve que aún aquí la gente se confunde, porque nosotros es calor, super calor, recontra calor y extremadamente calor. Esas son las 4 temporadas de... Aquí al año, o cada 2 o 3 años, tenemos un día de frío y todo el mundo saca los abrigos. La gente sudando, pero hay que ponérselo porque... ¿Cuándo te lo vas a poner? Pero después de la primavera, ¿verdad? Después del invierno, cuando viene la primavera y empiezan a reverdecer y vienen todas las hojas, empiezan a florecer y viene todo esto, algo interesante es que hay unos historiadores que dicen que los filipenses estaban deseosos y animados por ayudar a Pablo, pero no dice el texto, lo cual estaban muy solícitos, pero no les había faltado la oportunidad. ¿Cuántas veces usted ha querido ayudar a alguien, pero no ha tenido la oportunidad? Como también muchas veces tenemos la oportunidad de ayudar a alguien y no lo hacemos. Fíjense cómo el apóstol dice, estoy tan gozoso en el Señor, porque ustedes hacía mucho tiempo estaban buscando cómo mandarme. ¿Recuerdan que estaba en una prisión? ¿Cómo mandarme un donativo? No es que en la prisión, donde él estaba, tenía sus privilegios y Pablo se levantaba en la mañana y decía, carcelero, por favor, el desayuno, que anoche estuve leyendo un poco y estuve escribiendo ahí algo de revelación a los filipenses. No, está en una prisión. Y está en una prisión, ¿por qué? Por predicar el evangelio. ¿Y qué tiene de malo predicar el evangelio? Fíjense si tiene de malo que en una prisión de un contexto romano, donde aquel que declara que el César no es Dios, va a prisión. Y en otros casos, va a la muerte. ¿Por qué? Porque César es Dios para este contexto. Ahora, evidentemente por el cuidado del Señor, no le han dado todavía muerte al apóstol. Y el apóstol dice, estoy tan gozoso en el Señor. Demostrando que el gozo de él no venía de las circunstancias, amado hermano. Nuestro gozo no puede estar en las circunstancias. Hermanos, nuestro gozo no puede estar fundado, no puede estar basado en cómo me va la vida. Porque si nuestro gozo depende de las circunstancias hoy, muchos de nosotros, incluso en estos días, estaríamos en cualquier lugar menos en una iglesia. Amados hermanos, el apóstol dice, qué bueno que ustedes han podido revivir. Están solícitos, están esperando en qué momento les servimos y justo tienen la oportunidad, ahora van a servir a Pablo. Hermano, en este versículo yo creo que tenemos un ánimo de parte del Señor. ¿Sabe por qué? Porque aunque hoy la situación es casi muy semejante para todos, no de la cúpula, es decir, todos los del pueblo, es muy semejante, lo cierto es que cada uno de nosotros, aunque a veces tenemos poco, qué bendición es cuando de eso poco podemos compartir con otros. No es que alguien dice, mira, yo te traigo esto, pero es porque me sobra. No, no me sobra, pero de lo que tengo podemos compartir. Hermano, eso es un gozo. ¿Cuántos han podido experimentar eso? Yo sé que mucho, ¿verdad? Que no tenemos tanto, pero eso que tenemos lo compartimos. Fíjense si es así, que antes usted, ay, mira que este café ya se echó a perder y que ahora viene el otro café. Y hoy viene alguien y usted dice, ay, Señor, ¿le doy o no le doy café? Porque si le doy, si pico, me quedo sin pico. Y si le corto pico, le doy quién va a la boda, tío. Pero aún así es una oportunidad. Mire, que un hermano hoy te diga, no, te quiero invitar a comer unos muslitos de pollo. Hermano, ese hermano te ama verdaderamente en la fe. Yo recuerdo un abuelo que decía, no, pues cuando en casa llegaban, ellos eran del campo, y dicen que ellos estaban en una necesidad tan precaria, rayando con la indigencia. Y dice que cuando alguien llegaba, él decía, esconde los platos, esconde los platos. Y se limpiaban esto no es hora de almuerzo, no, porque ya se estuvo en hora de almuerzo aquí. Amado hermano, compartir para la iglesia de Jesucristo siempre ha sido una bendición y siempre será una bendición. Porque muchos de los que estamos aquí, yo siempre he compartido con ustedes este testimonio. Soy cristiano, bueno, ellos están allá atrás los juveniles. Yo cuando tenía esa edad, vivía solo con mi papá y la situación era la situación normal de casi todo el mundo. Y a mí me vestían los hermanos en la iglesia, un grupo de jóvenes que participaban en un grupo universitario de diferentes iglesias. Ellos se reunían entre ellos. Yo eso no lo sabía, ellos nunca me lo dijeron para que no me diera vergüenza. Pero muchas veces cuando yo iba a la iglesia con los zapatos, a veces más rotos o menos que no sé qué, era porque otros hermanos en la iglesia se lo quitaban y entre ellos decían, oye, tenemos, mira, para acá le pueda ir a la iglesia, hermano. Y el día de hoy, cuando uno recuerda esas cosas, uno dice, y uno que decía, mira estos zapatos, mira, y esta camisa.
y a veces no sabíamos que eran otros que se lo habían quitado para bendecir nuestras vidas. Hermano, la razón del Evangelio en cuanto al tema de gozarnos siempre va a estar en el Señor, hermano. Pero ese gozo en el Señor es tan maravilloso cuando de aquello que tenemos podemos compartirlo con los demás. Es una bendición. Nunca vamos a tener tan poco, escuche bien, nunca vamos a tener tan poco como para no compartir con otros. A veces de eso que tenemos, y déjeme decirle algo, que esto no es doctrina de la prosperidad, esto es la verdadera prosperidad según la Biblia. Dios nunca va a cerrar su llave de bendiciones para aquellos que entienden de que lo que tienen, sea más, sea menos, lo que sea, lo comparten con otros. No es un trueque, no es negocio con Dios. Bueno, mira lo que, entonces yo le voy a dar a este para que Dios me dé a mí. No, no funciona así. Le damos agradecidos sin esperar nada a cambio, pero ese corazón que bendice. De hecho, el Evangelio somos bendecidos ¿para qué? Para bendecir a otros. Entonces, en el texto, Pablo en primer lugar declara en quién está en su gozo y declara por qué. Ahora, miren cómo el verso del 11 al 13 nos va a decir a nosotros lo que él aprendió. Y si nosotros aprendemos tantas cosas a través de Pablo, aprender de lo que Pablo aprendió, yo creo que debería ser importante para nosotros. Y este es el contexto inmediato del verso 13. Dice el verso 11: no lo digo porque tenga escasez. A ver si usted entiende esto. La carta llega a la iglesia de Filipo. Ellos han mandado un donativo que más adelante lo voy a explicar por medio de Epafrodito. El pastor está leyendo la carta y dice, escuchen, Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor. Y muchos que estaban ahí, algunas ancianitas que estaban ahí, que los mandados de ese mes lo habían comprado. No, eso no funciona, eso nunca ha funcionado. Pero bueno, que tenían su comida y tenían sus cosas y le habían mandado al apóstol Pablo, están escuchando esto y dicen, wow, Dios me usó para que el apóstol se gozara en el Señor. Pero cuando ahora dice, el pastor lee verso, bueno, no leo el verso 11, dice, no lo digo porque tenga escasez. Es como, esta es la primera vez que alguien agradece, pero acto seguido, todo parece indicar que no lo necesita. A ver, te lo pongo de esta manera. Alejandro me regala, esto es el espíritu hermano que te está hablando. Él me regala, no sé, un pantalón. Me regala un pantalón, se lo quita, lo que sea, y me dice, mira pastor, aquí tienes un pantalón. Y le digo, gracias, pero a mí no me hace falta. Eso así suena. Gracias, me gozo en el Señor, Ale, por esto que me está regalando, pero no me hace falta. Bueno, casi lo que la gente nos va a decir lo siguiente, ¿no? A ver, te lo pongo más en contexto. ¿Cuántas veces tú te has quitado algo, se lo has dado a alguien y nunca se lo has visto puesto? ¿Sí? Sí, pasa. Y le regalaste algo con tanto regocijo y viene y dice, no se lo puso y era mi preferido. Dice el verso 11, estoy regocijado, pero el verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. ¿Cómo? Sigue diciendo Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo interesante es que Pablo está en una prisión. Hermano, si afuera se tiene escasez, imagínense en una prisión. Y él dice, yo no digo que me gocé en el Señor porque tenga escasez. La pregunta es, ¿tenía o no tenía escasez? Yo estoy seguro que sí la tenía. Pero Pablo entiende que la escasez no puede ser la base de su gozo. Si tiene escasez, entonces no tiene gozo. Si no la tiene, entonces sí tiene. Una vez más Pablo está diciendo, yo no digo que estoy regocijado porque ustedes me están ayudando porque tenga escasez. ¿Cómo? Quizás ese domingo en la mañana algunos empezaron a molestarse. Pablo, y yo que me quité, y fíjense lo que sigue diciendo el texto. He aprendido a contentarme. Ese término he aprendido, el tiempo en español nos habla de ese tiempo que yo aprendí en el pasado y todavía continúa hoy con esa enseñanza. Pero ese verbo en griego está en algo que se conoce como un aoristo indicativo. En otras palabras, está en un pasado puntual. De hecho, hay algunas versiones que en vez de poner he aprendido, a ver, esto no cambia el texto, pero nos ayuda a entender el punto que quiero desarrollar. Pablo literalmente está sonando como aprendí a estar contento. No cambia porque he aprendido, tiene la similitud, pero él lo dice tajante, dice, yo aprendí a estar contento. ¿Cómo? Una vez más, hermanos, ¿en quién está nuestra alegría? ¿En quién está mi regocijo? Porque seamos sinceros, muchas veces, cuando vamos a ese aparato
que gracias porque tenemos una buena teología, sabemos que ese aparato no es del diablo y que el diablo no está atacando el refrigerador, pero es como, y se abre. Y a veces el fresquito, ahí está usando el refrigerador para coger fresquito. Mi amado hermano, Pablo dice, yo no le estoy diciendo esto porque yo tengo escasez, pues yo aprendí a estar contento. Quizás alguien dice, wow, Pablo, ¿de dónde estás sacando eso? ¿De dónde estás hablando? De la idea de contentarte, de la idea de estar completamente autoabastecido. De hecho, esa palabra que Pablo usa para contentarme es una palabra que los estoicos, que es un grupo a los cuales Pablo también estuvo dirigiendo algunas de sus cartas, es decir, haciendo referencia a ellos, algunas de sus cartas, en un grupo filosófico que hablaba de la idea de la satisfacción y muchos de estos temas. Y ese grupo usaba la palabra contentarse para decir somos autosuficientes, no necesitamos de nadie. Pablo usa la misma palabra, pero con un significado diferente. Él dice, yo aprendí a estar abastecido completamente. Hermanos, evidentemente, esto no es una teología de un positivismo. Esto no es una teología de tienes que pensarlo, tienes que visualizarlo, sino que es la teología paulina que nos está diciendo, no digo porque tenga escasez, sino que lo digo porque mi contento, mi alegría, mi gozo fue algo que yo aprendí. La pregunta es, ¿cómo Pablo aprendió esto? Y miren su propia explicación. Dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vamos rápidamente viendo cada una de estas frases para entender por qué más adelante va a decir el famoso texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire cómo dice lo primero. Pablo dice, sé vivir humildemente. La idea de vivir humildemente, de hecho, el mismo texto de esa frase, sé vivir humildemente. ¿Quién no sabe aquí vivir humildemente? Bueno, si no lo sabe, ¿cómo estamos viviendo entonces? La palabra o esta frase nos está diciendo, yo sé lo que es vivir de una forma que no es holgada, de una forma, quizás hay momentos en que usted puede vivir de una forma un poco más aliviada, pero incluso el que hoy puede estar viviendo de una forma más aliviada, ¿cuántas veces no estuvo viviendo de la forma bien apretada? Esa es la historia del cubano. ¿Te has dado cuenta que las biografías de los cubanos todas tienen un común denominador? Vengo de una familia humilde, de casi todo el mundo. Otros no, otros se presentan como humildes, pero ellos no vinieron nunca de una familia humilde, vinieron de familias ricas. Pero no es problema. Lo que Pablo nos dice, sé vivir humildemente, dice, sé tener abundancia. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Qué interesante, porque Pablo nos está hablando de dos grandes fases de la vida. Cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Quizás usted dice, bueno, pastor, en mi historia es escasez y más escasez. Yo todavía no sé lo que es la abundancia. Pero lo cierto es que aún en la situación más difícil, todos nosotros pasamos por estas dos fases. Que a veces tenemos un poco más y un poco más ligeros en la economía y estas cosas, y otras veces poco menos. Pero fíjense lo interesante del apóstol. Cuando habla de pasar necesidad, ¿sabe qué hacía Pablo antes de ser llamado por Jesucristo? ¿Cómo era la vida de Pablo? ¿Alguien recuerda? ¿Qué hacía él? ¿Qué hacía él? Perseguía a la iglesia, pero su primera aparición, ¿cómo qué aparece? En Hechos, capítulo 7, en la muerte de Esteban. ¿Verdad? A un hacedor de tienda. Y en Hechos capítulo 7 se nos va a decir que Pablo, o Saulo, cualquiera de los dos nombres, es el mismo, en hebreo y en griego, nadie le cambió ningún nombre, eso no existe, es el mismo nombre. Que Pablo o Saulo, dependiendo de la pronunciación, si es griego o hebreo, él están dándole muerte a Esteban y aquellos fariseos ponen sus vestiduras a sus pies. Y él es el que la está aguantando. Era tan joven que al pertenecer al grupo de fariseos, de hecho, recuerdan lo que vimos hace algunos domingos atrás en la misma carta, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, él decía, yo llegué a lo más alto. Hermano, si Pablo estuvo a los pies de Gamaliel, ¿cuántos no anhelamos tener esos maestros, esos hombres de Dios, verdad, que sean temerosos? Es decir, a mí me enseñó fulano, yo estoy aprendiendo con fulano, a mí mi maestro fue fulano de tal, que era alguien temeroso de Dios. Eso es una bendición para todos. Y fíjense cómo el apóstol está diciendo, yo sé estar en las dos aguas, yo sé lo que es tener hambre, pero yo sé lo que es estar saciado.
wow, Pablo va pasando de un extremo a otro y fíjense cómo él dice, yo aprendí. Pero esa enseñanza que Pablo aprendió, no la aprendió así solo por la vida, porque de hecho, antes de conocer a Cristo, en una ocasión llega a Jerusalén y pide cartas. Denme cartas que voy a Damasco. Más de 70 kilómetros allá, decir que podía hacer la obra en Jerusalén. No, denme cartas. Que cartas equivalen, denme cartas y denme el dinero, el sustento de las cosas, los animales y todo, que voy hacia allá para sacar a los cristianos y obligarlos a blasfemar. Al menos así dice el texto, que los obligaba y los arrastraba para hacerlos blasfemar. Entonces Pablo está diciendo, yo aprendí a tener hambre. Yo he aprendido a padecer necesidad. Yo aprendí a vivir en la abundancia. Aprendí a estar saciado. En otras palabras, el apóstol dice, ¿qué me puede enseñar esta vida que ya yo no haya vivido? En cuanto a tener, yo sé lo que es tener. Miren, hermano, no hay ningún problema con que alguien tenga en su corazón prosperar, o que el día de mañana, junto a su familia, siempre es esa la parte clave, que junto a su familia quiera irse a otro país. Eso no hay problema. La migración siempre ha estado en la Biblia, pero la pauta es siempre con la familia, ¿verdad? Poder estar junto a la familia, como lo dice su palabra. Eso no es malo, eso no es pecado. Pero algunos a veces han dicho, no, porque el que se va a los Estados Unidos ya se olvida de Dios. Eso es mentira. El que se olvida en los Estados Unidos de Dios es porque cuando vivió aquí tampoco creía en Dios y lo único que hacía era apariencia. Hermano, se puede ser fiel aquí a Dios y se puede ser fiel allá a Dios. Porque si nuestra fidelidad depende de nuestras circunstancias, entonces no estamos convencidos de quiénes somos delante del Señor. Yo he conocido gente que aquí ha sido fiel y que allá sigue siendo fiel. Como también los he conocido que aquí no han sido nada y allá comenzaron a ser fiel. Y lo triste del caso es que también lo que a veces más abunda es que aquí estuvieron medio fieles y allá no van ni a una iglesia. Alguien me decía en estos días, que es una persona que tiene mucha familia allá, decía, ay pastor, mucha de mi familia que aquí estaban todas las cosas del Señor, allá, cuando hablo con ellos me dicen, no, que no, hoy no puedo ir a la iglesia. No, ¿por qué? No, porque tengo que ir al trabajo, porque tengo que ir al otro. Y ellos aquí eran los que primero le decían a los otros, oye, Dios es lo primero. Hermanos, una vez más, Pablo nos está dando esa muestra de enseñanza. Aprendí a estar completo en el Señor. Porque en la circunstancia más difícil, en el momento más complicado, en el momento de mayor necesidad, Pablo está entendiendo y nos está enseñando. Le dijo a los filipenses, yo sé lo que es estar con mucho y seguir siendo fiel. Sé lo que es estar con poco y seguir siendo fiel. Así que basado en este mismo contexto, ahora Pablo va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está aquí hablando de planes, de metas, de proyectos, de sueños, de deseos. No. Pablo está hablando de que lo que vas a hacerlo, empréndelo en el Señor para que Dios te dé la aprobación. No. Pablo está hablando desde una prisión que incluso está padeciendo necesidad porque el donativo se ha demorado, la ofrenda que la iglesia ha recogido no ha llegado a tiempo. Y él dice, mi gozo está en el Señor, porque ya yo esto lo aprendí. ¿Cuánta gente que ha visto las... Mira, hermano, si usted lleva un mes por lo menos en el Evangelio, aunque creo que casi todo el mundo lleva más tiempo, pero un año que usted lleve en el Evangelio es suficiente, más que suficiente para enumerar y no te alcanzará las veces que estuviste en un momento crítico y que Dios fue tu sustento. La pregunta es, si su gracia nos ha traído hasta aquí, ¿por qué a veces vemos tanta gente que entonces comienzan a divagar? Comienzan a cambiar sus pensamientos. Gente que fueron fieles, porque hasta ahora, en nuestra historia, nuestra triste historia de las últimas décadas, es de miseria. Lo que yo escucho de mis padres, de mis abuelos, de los viejos, es miseria. No, que sí, que nosotros. Y cuando se escucha, no, que te acuerdas las rayetas que venían. Hermano, eso es miseria. Porque al final no era que tú la tenías en tu casa, era que la estaban en una tienda y distribuían, de la miseria se distribuía en partes iguales. Eso es muy parecido a los sistemas que vemos hoy. Pero a pesar de que en nuestros últimos años de historia es de todo miseria, de pobreza, también hay muchos que pueden decir, pastor, cuando hubo un poco de abundancia,
yo aprendí a estar contento en el Señor. Pero cuando hubo también miseria, yo aprendí a estar contento en el Señor. Aquí hay algunos hermanos que llevan 30 años en el Evangelio. Y ese que ustedes ven ahí, ese grandezón que ustedes ven ahí, se montaba en la bicicleta con todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? 3 de Luis Lazo. En su bicicleta. Y hoy dice, no, es que hoy no va a pasar la guagua, hoy no voy a la casa del Señor. No, estoy cansado, anoche. No, es que tengo que lavar. No, es que... Mis amados hermanos, nosotros sabemos, o por contexto general, uno tiene una idea de lo que es ser fiel a Dios en la miseria y en la pobreza. Pero muchos quizás no están preparados para serle fiel a Dios en la abundancia. Conocí un grupo de muchachos que en una de las iglesias, no es de acá de la congregación, pero en una de nuestras de las iglesias de acá, ellos estaban en todo. Y ahora ya ni se congregan. No, porque hay que trabajar, no, el dinero. Oye, si tú aquí cuando trabajabas y no te pagaban nada, no dejabas de venir a la casa del Señor, no dejabas de buscar a Dios, no dejabas de proclamar sus bondades, sus verdades, entonces se da cuenta, mi amado hermano, que nuestra fidelidad a Dios, nuestro gozo en el Señor no depende de donde estemos. Depende de quién tenemos nuestra confianza, a pesar de donde estemos. Mi amado hermano, escuché un hombre de Dios, Sujel Michelén, tiene una frase que ha retumbado en mis oídos, que él dice: no pensemos que las circunstancias pueden determinar quiénes somos. ¿Por qué? Porque Adán en el paraíso le falló a Dios, Jesús en el desierto reprendió al diablo y fue fiel. Hermano, que nuestras circunstancias, que lo que estamos viviendo hoy, no determine si vamos a seguir fieles al Señor, si vamos a seguir buscando al Señor. Porque si antes, con los 130 pesos, no sé si era 130, lo poquísimo que te daban, aún así incluso tú sacabas y podías dar de tus ofrendas al Señor, podías bendecir a otro. Una de las cosas que nosotros entendemos cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, hay que entender lo que acabó de decir. Sé vivir en la miseria, sé vivir en la abundancia, sé tener la plenitud, pero también sé lo que es pasar hambre. Pablo dice, por todo y en todo estoy enseñado. Por todo. ¿Qué es todo en este contexto? Todo en este contexto está estrechamente relacionado con la vida. Con más o con menos, sé que en el Señor estoy completo. Todo lo puedo en Cristo. Algunos manuscritos muy antiguos no usan el nombre Cristo, y algunos creen que lo han puesto ahí porque eso completa mejor la frase. Todo lo puedo en Cristo. Hermanos, en Cristo. Hermano, se trata de Cristo. No, que no tengo, como a veces decía el guajiro, no, que la bicicleta, le pedía a Dios la bicicleta, y él iba a pie a la iglesia. Le dieron la bicicleta, ¿y por qué no va a la iglesia? No, porque se me enfada, compadre. Nosotros no. Hermano, las bendiciones que Dios nos da no pueden ser obstáculos. Lo que Dios nos da, una familia, ay, que queremos un niño, Dios le regala al niño. ¿Y por qué no viene a la iglesia? No, porque el niño está chiquito. No, porque la tempestad. No, porque, y es cierto que hay un día que el niño tiene catarro, que el tiempo está malo, y eso no es pecado. El problema es cuando Dios te da una bendición y te da ese regalos de gracia, y uno eso lo vuelve un obstáculo. Pablo dice, todo me ha enseñado. Yo sé lo que es ser fiel a Dios con poco, sé lo que es ser fiel a Dios con mucho. Todo lo puedo en Cristo. Y fíjense lo que él dice, que me fortalece. Una vez más Pablo reconoce que su fuerza se encuentra ¿en quién? En el Señor. Qué tan maravillosas verdades del Evangelio para nuestras vidas y circunstancias. El mismo apóstol Pablo, desde la prisión, dice que por causa de Jesucristo él puede decir, estoy completo. El verdadero significado, en primer lugar, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un hombre que de una prisión, que un donativo, que dinero, que recursos, que comida, que posiblemente vestido, que pergamino, que todo lo que le han enviado se ha demorado, y él dice, y aún así aprendí a contentarme en el Señor. Ese aprendí a contentarme está estrechamente relacionado con el gozo que él declara en el Señor. No es cajetilla afuera. ¿Y qué tienes de comer hoy? Nada. No tengo nada de comer. ¿Y qué vas a comer por la noche? Tampoco. No es esa alegría. Sí, porque la gente se extrema. Y con toda la falsa enseñanza que hay hoy por ahí,
¿Tienes hambre? No importa, eso está en tu mente. ¿Sí? ¿Y en el estómago no? Eso está en el hambre, está en el estómago. Y la mente se encarga de recordarlo. Mi amado hermano, Pablo nos está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice: todo lo puedo en Cristo que es el que me da fuerza. Hermano, si Jesucristo no es la fuerza de nuestro vivir, ¿para qué estamos viviendo entonces? ¿Por quién estamos viviendo? ¿Por quién estamos sosteniendo nuestras vidas? El apóstol Pablo, en primer lugar, nos está diciendo que el gozo del creyente está en Jesucristo. ¿Alguien dice amén? En segundo lugar, porque él va a seguir esclareciendo este tema del versículo en toda la tesis: la bendición de dar y recibir. Vamos a hablar de dinero. Hablemos de dinero, pero no saquemos el dinero, como algunos lo tratan de decir. Verso 14. Sin embargo, miren esto. Pablo dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Te pongo en contexto. Me gozo en el Señor por la ofrenda. Los hermanos: oh, gloria a Dios. Pero no lo digo porque tenga escasez. ¿Qué pasa, Pablo? Sí. Sin embargo, fue muy bueno lo que me mandaron. Es como que ellos están. ¿Por qué razón, hermano? Siempre que se trata de dinero hay un problema. El problema está en el corazón. Recuerdo un joven de nuestra congregación. Hace muchos años tenía un gran conflicto con el tema de ofrendas, el diezmo, dar según se prospera. Y dice: pastor, dijiste una frase que me hizo cambiar por completo todo lo mal que yo había escuchado. Yo dije: bueno, ¿qué versículo fue? Me dijo: no, es que una vez hablando del tema, dijiste: toda la gente que tiene problemas con las ofrendas o con el diezmo es para nunca dar nada. Nunca es para dar más, siempre es para no dar nada. Y él me dijo: entendí que un corazón agradecido, hermano, esa es la tesis del diezmo y la ofrenda. La tesis de la enseñanza de porque está ahí su nombre con su papelito. Usted no está reportando nada de eso y te vamos a decir si eres salvo o no a final de año. Muy bien, Leo 60,000 pesos, Alejandro 40,000, fulano 50,000, muy bien. Este tiene 2 estrellitas más de salvación. Eso no tiene nada que ver con nuestra contribución. De hecho, como vemos en la enseñanza del Antiguo Testamento del diezmo, cuando pasa al Nuevo Testamento es: según has prosperado. Pon aparte algo. Y el primer día de la semana, el domingo, venían los hermanos y traían, y de ese dinero se suplía a los necesitados, se suplía a los apóstoles, se suplía a las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Se usaba para la iglesia. Y una cosa muy importante es que cuando Pablo nos está diciendo esto, dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Hermano, no se trata de cuánto le estás dando a Dios. Pastor, entonces está mal lo del diezmo. No está mal. Si tú quieres tener una referencia de lo que Pablo enseñó, según has prosperado, pon aparte algo y que se traiga a la iglesia. Si quieres tener una referencia directa, ya el Antiguo Testamento es más que claro, 10%. Pero escuche, lo que he visto en la palabra del Señor y que siempre se ha cumplido en la vida del creyente es que un corazón agradecido nunca se va a parar de dar al Señor. Esa es la medida, hermano. Si es tu 10%, bien. Si es tu 15%, la medida está en tu corazón. Pero si de este lugar yo empiezo: no, hay que dar dinero, hay que dar dinero, hay que dar dinero, hay que dar dinero. Hermanos, hemos perdido entonces todo el foco del Evangelio. Porque un corazón agradecido. Y alguien dice: bueno, pastor, entonces yo voy a coger de mi finanza y voy yo mismo a distribuir a los necesitados. Háganlo si tú quieres. Pero esto es un cuerpo. Somos una familia. Y cada vez que la iglesia, porque recuerda lo que se hace siempre una vez al año aquí, se pone ahí, y antes lo hacía el hermano Juan, lo hace Nelson, ahora, y se pone: mira, entró tanto dinero, se usó esto. Nunca se ponen los nombres de las familias que se han bendecido con eso, pero se pone: se ayudaron tantas familias, se ayudó a esta necesidad, se les pagó al pastor, a los hermanos que están en diferentes servicios, se usó en esto, aquello. ¿Por qué? Porque no hay nada que esconder. Ahora, algo importante, Pablo está hablando de esas contribuciones, que una parte evidentemente está siendo llevada a él, pero la otra, ¿hacia dónde está yendo? A las viudas, a los necesitados en la iglesia, hermano. Y este tiempo, lo he hablado con algunos hermanos, este tiempo todo el mundo tiene necesidad. Porque incluso hasta el que tiene esa bendición de tener un familiar en otro país y que le puede mandar, aún así hay necesidad, porque a veces tienen el dinero y no hay nada para comprar. Para que entendamos esta idea de un corazón agradecido, no hay que empujarlo. Vamos, Lulo, tú no vas a aportar nada. Vamos, Lulo, vamos. Te quito la membresía, Lulo, te la quito. No, hermano. El problema está cuando usted ve un corazón cristiano, cuando usted ve un creyente, dice: no, yo no doy dinero porque se lo están robando. No, tú eres el primero que está robando.
No, yo no doy dinero porque eso no está en la Biblia. Sí, porque así hay gente que, claro, porque están satanizando una enseñanza del Antiguo Testamento que cuando pasa al Nuevo, Pablo dice, según hayas prosperado, y ojo, con alegría. Ay, tengo que dar 500 pesos. ¿Recuerdan la historia que siempre le he dado de una ancianita que conocí en Ciudad Ávila? Ella tenía una cuota que era de 100 pesos y daba los 10 pesos. Algo pasó ahí, no recuerdo exactamente qué fue, pero empezó a cobrar 1000 pesos. Estoy hablando de casi 20 años atrás. Hermano, 1000 pesos hace 20 años atrás era algo. Y un día voy a su casa y me dice, no, y yo le dije, oye, tú has contribuido, porque de hecho no era ni de nuestra congregación, pero nos llevamos muy bien. Y ella dice, no, porque, loco, vale, tú sabes lo que es dar 100 pesos. Le dije, pero si tú fuiste fiel en lo poco, si en lo poco tú fuiste fiel, tú vas contra los principios bíblicos, ahora en lo mucho. Claro que en lo mucho, según el texto y el contexto, es que el Señor es el que nos bendice. Pero hermano, si en nuestro corazón nos pesa dar para la casa del Señor, recuerda que cuando esta congregación, ya sea el hermano Nelson, alguno de los diáconos o su servidor, hemos ido a alguien a llevarle una ofrenda, no es Ale quien está dando una ofrenda, porque de hecho Ale también necesita ofrenda, eso también, que nosotros también. Es la iglesia, eres tú. Somos nosotros como cuerpo que estamos orando por las necesidades y tratando de abastecer, que a veces nos damos cuenta que necesitamos todavía bendecir más a los hermanos. Entonces, hermanos, cuando hablemos de dinero, yo no sé quién acá, ese dato lo sabe ese hermano, quiénes son los que tienen y aportan y no, pero no me preocupa, porque si estás agradecido en tu corazón vas a seguir contribuyendo y lo vas a seguir dando para el Señor y la iglesia, hermano, con tu dinero, sin tu dinero seguirá funcionando, porque no es nuestro dinero, es parte de nuestros talentos, parte de esos dones, parte de esa bendición que Dios nos da. Nosotros decimos que esto se distribuye en la congregación. Ahora, hay de aquellos que ponen obstáculos para no ser agradecidos y decir que esto se use. Y aclaro el término que abrí. Si tú quieres bendecir a otras personas, no la uses de lo que ya estás contribuyendo a la iglesia, úsalo del resto. Le expliqué en una ocasión a un hermano, porque me dijo, no, yo quiero que ese diezmo o eso que yo considero, yo quiero dárselo a un necesitado. Y yo le dije, mira, si todos los hermanos en la iglesia hacen eso, entonces la iglesia no funciona como cuerpo, funciona como individuo. Le decía, yo he tratado en mi vida de esa que yo distribuyo. Recuerden, la base ya está en el Antiguo Testamento un 10%, pero la medida paulina es según has prosperado. Tú sabes cómo prosperaste. Tú dices, de todo esto, de hecho la prosperidad según la Biblia es un regalo de Dios, no es del diablo. Tú dices, yo he prosperado en todo esto, yo quiero, sin que mi derecha sepa lo que hace la izquierda, que me dijeron que hay una iglesia, bueno, no es una iglesia, es un lugar, donde un líder de ese lugar, cuando se va a dar la ofrenda, hace literalmente lo que Jesús está criticando de los fariseos, tocar trompeta, y cuando va, se dice que sacan el mazo de billetes, y lo tira así delante de todo el mundo. Hermano, eso no es de Dios. Hermano, eso no le agrada a Dios. La bendición de dar y recibir, Dios nos ha dado demasiado. Y de tanto que Dios nos ha dado, nosotros decimos, bueno, yo de esto también quiero que se bendiga la iglesia. Con esto cierro la cápita, porque usted aquí, yo creo que en los 12, 13 años que llevo aquí, ¿cuántas veces usted me habrá escuchado a mí hablar de dinero? Yo creo que muy pocas, cuando ha tocado el tema de diezmo, ofrenda o algo así. Pero si Pablo nos está diciendo que es una bendición el dar y recibir, hermano, seamos obedientes a la palabra del Señor. Nadie te va a preguntar, si diste 10, fue porque te entró 1000. No, eso está en tu corazón. Según tú prosperas, así bendice al Señor. Y déjame decirte que esta escuela de verano fueron 2 corazones que de otro lugar dijeron, y nadie los mandó, dijeron, oye, esto para los niños con tanta gratitud. Y yo estoy seguro que ellos se lo quitaron allá, porque son hermanos que están peleando y luchando porque quieren pronto tener toda la familia y toda esta bendición. Pero no es porque alguien le diga, ¿por qué no lo haces? Hermano, corazón agradecido nunca cerrará la mano para bendecir a los demás. Y si somos una iglesia local, sigamos siendo de bendición. Ahí está el hermano Nelson y él lo puede testificar. En este tiempo de pandemia y de miseria, escuche este dato, nunca había entrado a esta congregación el dinero que ha entrado por ofrenda. Pregúntenselo a él. Y ese es un hombre de Dios temeroso. Cuando él me ha dicho, mira pastores, ¿por qué no somos nosotros? Cuando la crisis es más fuerte, la iglesia muestra más sus dones y talentos, hermano, porque no nos queda otra. Ser de bendición a los demás. Ahora,
Eso está en tu corazón. La medida de agradecimiento está en tu corazón. Mire cómo Pablo dice: hicieron muy bien en participar conmigo en mi tribulación. La pregunta es: ¿cómo participaron los filipenses en la tribulación? ¿Qué significa tribulación? Rápido. ¿Qué significa el término tribulación? Crisis, problema, una situación de mucha presión. ¿Cómo participaron? Desesperación, eso es lo que provoca la crisis. Ahora, bueno, aunque en otros lugares no llaman crisis, llaman la coyuntura. No, es crisis. No es periodo especial, es periodo de miseria. Pero usted sabe, el idioma a veces es para, no se hace con maldad, se hace como para que la gente no se desestabilice. Crisis es crisis. Miseria es miseria. Y Pablo dice: ustedes han hecho muy bien en participar conmigo en mi crisis. La pregunta es: ¿cómo participaron los filipenses en su crisis? Sé que alguno va a decir oración, evidentemente, ya eso está. ¿Cómo? Literalmente participaron aquí. Tratando de minimizar por medio, por lo que Dios lo prosperó, y ayudar a Pablo para que... Ni más ni menos. Por lo que Dios le había dado, Pablo estaba en una prisión, recuerda, y ellos están esperando, hermano, entendamos esto. Ellos están esperando la oportunidad. Le digo algo. Ayer salimos a Ligester. Usted sabe que aquí tenemos muchos centros turísticos. Y fuimos entonces, decimos: ¿cuál vamos? Al museo. Al museo. Y fuimos y vamos allá al museo, qué sé yo, papá. No voy a hablar mucho porque aquí está el director. Entonces fuimos allá y el museo, todo bien. Y estábamos afuera para comer una pizza. Y vino una mujer. Y me miró y me hizo así. Hermano, yo con estas cosas trato de ser lo más sensible posible, siendo cristiano también, porque hay gente que lo que viene para irse a fumar o para irse a tomar. Pero vi a la mujer y dije: mira, yo no sé si ella se lo va a fumar, se lo va a coger y algo, sin que la derecha a la izquierda, ¡pam! Y le dije: mira, que Dios te bendiga. Ella cogió y se fue. Yo no sé ahora si ella se lo fue a fumar, pero en ese momento yo dije: bueno, no hay para votar, pero lo que hay se puede compartir. Ahora dije: bueno, que no venga a pedirme otro más, porque entonces me quedo vacío. Es uno por día, uno cada 15 días, no puedo. Pero mi amado hermano, yo no sé lo que esa persona hizo con eso, pero yo sé que en mi corazón pude ser de bendición, porque este que está aquí lo vistieron en toda su juventud los hermanos de la iglesia. Entre las pocas cosas, yo recuerdo que los primeros zapatos que me regalaron a mi padre en la iglesia tenían un roto, pero yo estaba tan contento. Yo decir, el roto era, ¿cómo se llama esto del empeine aquí, esta parte del pie? Era por ahí. Entonces como quedaba para adentro, yo llegaba y yo metía los pies abajo del banco. Metía los pies abajo. ¡Ale, para que ore! Sí, pero puedo orar aquí sentado. Pero, ¿sabe cuánta gente? Yo no sé, de hecho hasta el día de hoy yo no sé quiénes fueron los que me dieron todas esas bendiciones. Pero lo que estoy seguro, hermano, que esos zapatitos que dieron, esas camisas que me regalaron, el Señor se las dio multiplicado. ¿Por qué razón? Porque lo he visto en mi vida. Que sin tener en la abundancia de lo que tenemos, hermanos, somos bendecidos al compartir con otros. Yo recuerdo, porque el hermano Leo también me lo decía: hermanos, este tiempo es una bendición, que después del domingo usted le diga a alguno de los hermanos de la iglesia: oye, ve para casa a tener un tiempo de ayuno. Un tiempo de ayuno, es un tiempo de ayuno. No, pero que podamos compartir, hermanos, como familia. Porque la crisis no puede determinar nuestro amor por los hermanos. No puede, hermanos. Se lo digo porque en esta congregación, una viejita de esta congregación se quitó sus pastillas. Y yo nunca lo supe. Para dárnoslas cuando la crisis de la corona, y se las quitó ella. Cuando uno ve esas cosas, tú dices: hermano, tú dices: Dios, somos tan bendecidos. Porque de eso que tenemos, simplemente como funcionamos como iglesia. Hermano, esta es una familia donde tenemos problemas, tenemos diferencias, pero en esa familia es una bendición hacer lo que nos toca, ser de bendición. Y Pablo dice: ustedes participaron conmigo en mi tribulación, fueron parte de mi crisis, de mi necesidad. Y ahora miren cómo dice versos 15 al 18. ¿Quiénes fueron los que dieron? ¿Quién fue el que recibió? Y sobre todo, ¿cómo esto es agradable ante Dios? Dice el verso 15: y sabéis también, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ojo. Muchos creen que cuando Pablo está escribiendo, ya la iglesia de Filipo tiene más de 10 años. Pero cuando vamos a Hechos 17, Hechos 18, vemos el evangelio predicado en Filipo, predicado saliendo de Macedonia. Es decir, vemos los años de que Pablo predicando. Y Pablo le dice a ellos: no es que ustedes
ahora quieren bendecirme. Que ustedes, desde que yo comencé, ustedes han entendido que bendecir a los demás es ser agradables delante de Dios. Miren cómo dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La idea que había adquirido la iglesia de Filipo es, Pablo es alguien que está sirviendo el evangelio, tenemos que ministrarle. Y ese ministrarle, hermano, tiene que ver con dinero. Ese ministrar, hermano, tiene que ver con servir a los demás. Y fíjense entonces cómo Pablo le está mostrando a ellos. Y hay un historiador que él dice, cuando Pablo está en Filipo, cerca de Tesalónica, y está llevando a cabo el evangelio, evidentemente algunas iglesias no se han percatado de que él necesita sustento, pero la iglesia de Filipo lo entendió desde el principio, que si hay alguien que está sirviendo al Señor y es su hermano en la fe, ellos tienen que serle de bendición. Hermano, este es el resumen, por lo menos en cuanto al dinero. Seamos agradecidos a Dios. Los números, los límites, eso no es lo que mira Dios. Dice, si alguno da, no por tristeza y mucho menos por necesidad, que Dios bendice el dador alegre. Y ese contexto es el contexto en Corinto, donde se está hablando de ofrenda, donde se está hablando de contribución, que se está hablando de dinero, se está hablando de cosas materiales, pero Pablo lo resume de una forma muy categórica cuando dice ahora en el verso 17, no es que busque dádivas. ¿Se da cuenta cómo el tema va bajando? Estoy gozoso porque me han ayudado. Gloria a Dios. Sí, pero no me hace falta. ¿Y esto qué pasa? Pero qué bueno que participaron conmigo. Gloria a Dios. Pero ahora dice, no es que busque dádivas. ¿Por qué Pablo va pasando de agradecimiento y aclara? ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuánta gente juzgó a Pablo por su ministerio? ¿Cuánta gente dijo que Pablo era un vividor del evangelio? Y los vividores eran ellos. Hermano, porque cuando se habla de dinero, el mismo apóstol Pablo, en estos pocos versículos, nos está mostrando que siempre la gente con el dinero y con las cosas materiales tiene problemas. Siempre la gente tiene problemas con eso. Porque amor a eso es no amar a Dios. Fíjense cómo el texto, Pablo dice, no es que yo estoy buscando dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. A ver si desglosamos esto rápidamente. Pablo dice, yo no estoy buscando el dinero de ustedes, yo no le estoy predicando, yo no le estoy escribiendo para que ustedes me manden más. Pero una cosa sí yo quiero, que el fruto que ustedes dan abunde ¿en qué? En su cuenta. Como decía ahorita el hermano Carlos, los filipenses entendieron que de lo que Dios le daba, ellos lo ponían al servicio de la iglesia. Recuerden, no solo era a Pablo, era a los necesitados, a las viudas en la congregación, pero Pablo, que es el que está escribiendo la carta, nos da este detalle y le está diciendo, yo no estoy buscando el dinero de ustedes, pero ese fruto que ustedes están dando está puesto en su propia cuenta. ¿Cómo que en su propia cuenta? ¿Qué significa que está puesto en la propia cuenta? Dice Pablo, verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Cuando el donativo todavía no había llegado, ¿qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora el donativo había llegado, por eso miren cómo dice, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y es como que la gente dice, ahora entiendo por qué Pablo está agradecido de la ofrenda, pero a la vez nos está explicando que eso no determina su alegría, no determina su gozo. Porque hermano, si bendecidos somos cuando alguien nos da, mayormente bendecidos somos cuando le damos a otros. ¿Qué es lo que dice la palabra en cuanto a esto? El alma generosa será prosperada, Proverbios 11:25. El alma que es generosa, dice, es prosperada. En otras palabras, este tiempo es un tiempo todavía más crítico en cuanto a salario, en la inflación y todo lo que hay. Bendigamos más a los demás. Seamos de bendición a los demás. Es el mandato bíblico. Es la cuenta. Fíjense cómo dice eso, Proverbios 11:25. Pero este me encanta, Proverbios 19:17. ¿Alguien lo sabe? Te voy a preguntar, cuando alguien te pide algo prestado, ¿por qué te lo pide? Bueno, a ver, no se me abstraiga, ¿no? Pero casi siempre porque hay una necesidad. Pero hay el que pide y cuando tú se lo prestas se olvida y ya ni te saluda. Pero bueno, estamos hablando de prestar a una persona de principio. Oye, necesito que me prestes esto, es porque evidentemente no lo tiene. Voy a hacer una segunda pregunta. ¿Usted cree que Dios necesita algo de nosotros?
Entonces, bajo esa premisa quiero leerte esto. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre. ¿Cómo? A ver, yo entiendo que yo le puedo prestar a mi hermano Sala. Bueno, en este caso Sala, al revés, no presta mal. Yo le puedo prestar a mi hermano Sala. Pero fíjense cómo dice: a Jehová presta el que da al pobre. Fíjense qué forma Salomón, que si hablamos de dinero, de ahí para abajo todo el mundo, pero de ahí para arriba, ¿quién puede llegar ahí? Salomón, por el Espíritu Santo, nos dice: le estás prestando a Dios cuando le estás dando a un necesitado. ¿Cómo? No es un trueque, una vez más lo digo, no es un negocio. Oh, entonces voy a empezar a prestarle a todo el mundo. Dale, Señor, dame, págame. Cuando ves un corazón necesitado, dice que aquel que le presta al Señor, perdón, que le da a un pobre, que le da a un necesitado, le está prestando al Señor. Hermano, ¿cómo es posible que se use esta frase? Evidentemente la frase lo que nos demuestra es que cuando hay un necesitado y tú le bendices, tranquilo que Dios se encarga del resto. A ver si lo entiendes así. Pero pastor, si yo soy necesitado, hermano, todos tenemos necesidad, pero todos tenemos oportunidad de bendecir también a otros. De eso que tenemos. Una de las cosas que vemos en su palabra, en este texto, es que mire lo que dice Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, no podemos cerrar nuestro corazón. Y si hablamos de la parte eclesiástica, es decir, como iglesia local, de contribuir con lo que prosperamos, con lo que tenemos. Muchas veces hay hermanos aquí que han dicho: mira, pastor, tengo esto y es en arroz, aunque eso pasaba más anteriormente, ¿no? Y tengo esto, hermano, se lo da, vamos a dárselo a un necesitado. ¿Cuántas veces en esta propia iglesia, que hace rato no se ha hecho y lo vamos a retomar, si Dios lo permite, la java esa de amor? Está la familia tal, vamos a recoger. ¿Quién trae? Una malanga, dos, y una malanga, eso es una joya. Y esto, y no sé qué. Y de eso que está, se bendice a otro. La cuestión es que tú no te estás quitando. Hermano, cuando nosotros tenemos algo para bendecir a otros, no lo estamos quitando. Simplemente, según el texto, eso es un préstamo al Señor. Y no que yo quiera hacer negocio con Dios, pero hermano, cuando nosotros somos de bendición para otros, Dios cumple su palabra. Y Él será de bendición siempre para nosotros. De hecho, aun cuando Dios, a partir del día de hoy, y esto siempre lo he dicho, a partir del día de hoy, piensa por un momento que Dios más nunca te responde una oración, es decir, algo que tú le pides y te da. Si aún así a partir del día de hoy en adelante Dios no lo hiciera, ya todo lo que hizo es más que suficiente. Nos dio a su Hijo Jesucristo, hermano. Por eso cuando tú ves a un mentiroso que dice: venga, que Dios te ha hecho a su Hijo, paga, trae más dinero, compra un milagro, eso es un bandolero del Evangelio. Porque la prosperidad de verdad, la prosperidad bíblica, es cuando tu corazón está agradecido, y agradecido bendices a los demás. Sí, tranquilo, que Dios seguirá bendiciendo tu vida y tu familia. ¿Quién puede decir amén? Entonces Pablo dice, y recuerda todo lo que ha traído a Epafrodito, y le dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entendemos entonces por qué Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En primer lugar, ¿por qué lo está diciendo? Porque él ha entendido que su gozo está en Dios. ¿Por qué él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque él ha entendido que dar y recibir es una bendición, y los filipenses han sido parte de eso. Y en último lugar, la provisión de Dios es para con sus hijos. Mire lo que dice el versículo 19-20: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo, después de decir a los filipenses: me he gozado por esta bendición que ustedes están tomando de sus recursos para cuidarme, para sustentarme, Pablo dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te pongo un ejemplo. A veces al Ingester, nosotros le ponemos algunos muñequitos. Siempre tratamos de fiscalizarle qué tipo de muñequito, qué tipo de enseñanza, porque hoy hasta en los muñequitos hay de todo. Y cuando le ponemos los muñequitos, a cada rato, recuerdo la primera vez que estaba viendo algo que era como de un cake, de esos gigantescos de chocolate, no sé qué. Llego a donde estoy yo, para el video, ya sabe manipular. Para, y dice: papá,
yo quiero también caque. Ella decía caque. Yo quiero también caque. Yo la miré el cake, recordé que había y le dije, mami, yo también quiero cake. Aquí no queda de otra. En otra ocasión me dijo algo parecido, papá, yo quiero, no sé qué era, hacer un helado, una cosa esa extravagante, porque, y no sé qué, y dice, papá, yo quiero helado. Mami, espérate, que lo que hay aquí es yogur. Vamos a hacer un yogur con azúcar prieta, y esto es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque ella tiene una necesidad, y yo le suplo de acuerdo a lo que yo tengo. Yo no le puedo dar lo que yo no tengo. En una ocasión, Hazy vio algo que le pasaron, que era un Masterchef de eso. Y dice, ven, siéntate conmigo, vamos a ver esto. Me senté. 10 segundos me paré y me fui. ¡No! Venga, Masterchef, y esta es una alcachofa, sí, con este bistec y esta res. ¡No! Bueno, Hazy no está aquí, ¿no? Déjenme aprovechar rápido. Recuerdo uno de esos videos. Y aquella, bueno, todavía no sé lo que es alcachofa, pero es algo que se come. Y empezaron unas mantequillas y unos jamones y no sé qué. Y yo fui, y lo que había era cubano para ti, 2 huevitos. Y cuando preparo los huevitos, yo los frío, nada, que mis niveles culinarios llegan hasta ahí. Freír y cositas así. De ahí no me saquen. Entonces, ella estaba viendo y le dije, aspirantes, lo que tenemos hoy es 2 huevos para comer. Es lo que hay. Porque yo suplo de acuerdo a lo que tengo. Pero escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Cómo? Escucha, hermano, porque esto es para ti y para mí. Esto es para la Cuba del 2023. Esto es para nuestra familia. Dios suplirá todo lo que os falta. Y nuestro Dios no es mentiroso, hermano. Dios no miente. Dios no nos engaña, dice, Él suplirá todo lo que os falta. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria. La pregunta sería, ¿Dios te va a dar todo lo que tú le pides? No. Y terminantemente no. Pero sí va a suplir todo lo que tú y yo necesitamos como sus hijos. ¿Cuál es la medida, pastor? Sus riquezas en gloria. En otras palabras, hermano, tú hoy tienes una gran necesidad, yo tengo una gran necesidad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No son metas, no son planes, no son proyectos. Por eso que decía al inicio que cuando entendemos el contexto de este versículo, podemos decir, gloria a Dios, es mucho más que lo que la gente imagina. No es que Dios te va a cumplir los proyectos, es que Dios, si tú estás en Él, Él es tu sustento, Él es tu providencia, Él es tu sustento, Él es quien dará de acuerdo, como dice, a sus riquezas en gloria. Y termina el versículo 20. ¿Cómo no va a terminar así? Si se está hablando de necesidad, si se está hablando de dinero, de abundancia, de protección, de providencia, de dar y recibir, tiene que terminar como siempre termina el apóstol Pablo: al Dios y Padre nuestro. Porque no se trata de nosotros. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. ¿Hay necesidad? Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Y el apóstol pone el término que nosotros decimos: así sea. ¿Qué significa verdaderamente? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En primer lugar, entender que nuestro gozo está en el Señor. En segundo lugar, entender que dar y recibir es una bendición, hermano. Y en tercer lugar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es entender que la provisión de Dios es para con sus hijos, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Vamos a orar por nuestras vidas. Vamos a orar por nuestras familias. Mañana comienza el curso escolar y yo sé que muchos de los padres acá han hecho 1000 cosas y se están rompiendo la cabeza porque quieren que su hijo vaya a la escuela, no como muchos de nosotros fuimos con los zapaticos rotos, sino con los mejores zapatos que aparecen. Hermano, Dios suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y esto no es una mentira para sacar dinero. Esta es la verdad del Evangelio. ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Que una vez estamos en Cristo estamos completos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos das.
por medio del apóstol Pablo, que supo lo que era estar en miseria y también en abundancia. Y él entendió que Cristo es todo lo que necesitamos. Señor, pero mañana nuestros hijos tienen que ir a la escuela. Muchos padres aquí se han quitado cosas. Muchos abuelos aquí se han quitado cosas. Y aunque los niños mañana van a ir con una mochila nueva, no saben todo lo que costó. Pero aún así, gracias porque tú eres nuestro sustento. Gracias, Señor, porque nos da fuerza para trabajar. Y con el sudor de nuestra frente, Señor, aunque no son salarios dignos de los obreros, aún así, seguir confiados en ti, oh Padre amado. Y además de todo lo que estamos experimentando en cuanto a esta miseria de hoy, nos das la oportunidad de poder bendecir a los demás. Eso solo ocurre en el Evangelio. Que aquellos que casi no tienen nada pueden compartir de lo poco que tienen. Y tu palabra dice que tú eres quien suples de acuerdo a tus riquezas en gloria. En tus manos estamos. Mi prosperidad no viene de estos falsos predicadores. Mi prosperidad, la prosperidad de mi familia, la prosperidad de tu iglesia está en tus manos, Señor. Súplenos, como has dicho en tu palabra. Y al igual que el apóstol Pablo, ayúdanos a aprender a vivir en todo, por todo, confiados en ti, Señor. Gracias, porque hoy podemos decir, al igual que este hijo tuyo y que estos hermanos filipenses, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú eres nuestro sustento, Señor, y a ti, y solo a ti te damos la gloria. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.